Bienvenidos a su podcast número 1, Aquí está la respuesta. En este podcast hemos venido para darles respuestas claras y contundentes a sus preguntas bíblicas y sobre otros temas. Recuerden que nosotros estamos en las redes sociales, nos encuentran en Instagram, también estamos en Facebook y en YouTube nos puedes encontrar también como @aquí está la respuesta oficial y en TikTok como Aquí está la respuesta. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenidos. Bien, chicos, hoy estamos, en el segmento Aquí está la pregunta. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Están bien? Todo bien. ¿Cómo la tratan? Bien, el tema de hoy es un tema muy interesante. Es un tema que es bastante largo y profundo, pero no se preocupe, que no va a ser largo. No se vaya. Se trata de cómo se organiza una iglesia adventista del séptimo día. ¿Cómo está organizada una iglesia adventista del séptimo día? ¿Qué tú crees, Yana? ¿Cómo se organiza la iglesia? Porque es un tema que muchos se preguntan, ¿cómo está organizada esa iglesia? ¿Qué será que pasa ahí? ¿Cómo le pagarán a los pastores? ¿Cuántos departamentos tienen? ¿Cómo se rigen? Es algo que es importante conocer y saber. Bueno, yo siempre he pensado que donde hay mucha gente hay que organizarse. Exacto. Porque un grupo fácilmente se dirige. Y eso fue lo que pasó hace un tiempo muy largo atrás, cuando la iglesia comenzó a surgir, porque la iglesia adventista viene de diferentes denominaciones. Comenzaron a creer más en lo que la Biblia decía y menos en lo que la gente entendía, y comenzaron a crearse creencias y comenzó a llegar la gente. Yo tengo una cita aquí, está en el libro La Educación, página 434, que dice... Por cierto, el libro La Educación fue escrito por Elena White. Anteriormente habíamos hablado un poquito de ella. La cito porque ella estuvo en el momento cuando comenzó a sentirse la necesidad de organizarse. Y dice, a medida que nuestros miembros fueron aumentando, resultó evidente que sin alguna forma de organización habría gran confusión y la obra no se realizaría con éxito. La organización era indispensable para proporcionar sostén al ministerio, para dirigir la obra en nuevos territorios, para proteger tanto a las iglesias como a los ministros y los miembros de la iglesia, para retener las propiedades de la iglesia, para la publicación de la verdad por medio de la prensa y entre otras cosas. Entonces, por eso fue que comenzaron a darse cuenta que tenían que buscar un local, a nombre de quién iban a poner el local, y entonces comenzó esa idea de organizarse. Y por eso, y me gusta entender desde los cimientos, de las raíces, porque la gente entiende que usted le dice, hermana, usted sabe orar y yo sé predicar, venga, y hacemos un grupo. No estoy diciendo que no está correcto. Bueno, empezamos bien. Se puede predicar no la palabra. Nosotros los adventistas no es que aquí estamos, tú sabes hacer tal cosa, pues allí están alquilando, juntémonos y vámonos. Exacto. Ok. Exacto. ¿Por qué? No es así. Porque necesitamos una línea para que donde quiera que usted vaya, usted encuentre de lo mismo. Y en esta misma línea, Yagna, como tú dices, también yo quiero aportar que aunque hay muchas iglesias y muchas religiones, dominaciones, yo considero, como tú dices, que esta es una de las iglesias más organizadas, la iglesia adventista, porque hay personas que dicen, a mí me dicen, oh, tú vas para esta cesta, ahora tú te has metido en una cesta, ¿cómo tú puedes llamar a algo cesta? O ¿cómo tú puedes llamar algo, oh, ese grupito, o esa gente que no saben de eso, o esa gente que nada más siguen a una persona que escribió aquella cosa o X cosa? Entonces, pero no conocen de la iglesia, nunca han tenido como ese encuentro, no han tomado el tiempo, no han dedicado el tiempo para llevarse de lo que es esta iglesia, que esta iglesia fue formada por la palabra de Dios, por la Biblia, no fue cogida como tú dijiste, que cogieron cualquier persona que supo, no, esto es con organización desde el principio hasta el final. ¿Cómo así? Bueno, aquí tenemos solamente el pastor, no el que toma todas las decisiones. Para tomar decisiones en la iglesia adventista, nosotros necesitamos regirnos por un manual de 28 doctrinas que tenemos, que cada 5 años se eligen, se arreglan normas o se ponen o se quitan de acuerdo a ese grupo de miembros que se escogieron cada cierto tiempo, cada 5 años. Pero mi pregunta es, nosotros tenemos todo eso, pero básicamente mucha gente quiere saber lo que nosotros tenemos, cómo se organiza desde arriba hacia abajo, porque ¿sabe?
tenemos el manual de iglesia, tenemos nuestras 28 creencias. Basado en la Biblia. Basado en la Biblia. Pero ¿cómo se organiza desde arriba hacia abajo? Porque tiene que haber un orden. Incluso hasta en la casa hay un orden. Tenemos una experta en jerarquía. Aquí. Sí, no, aquí tenemos una experta en jerarquía. ¿Cómo se organiza ese asuntito ahí? Dele gracias a Dios que estamos grabando. No somos expertos, pero es siempre bueno conocer a lo que uno pertenece. Incluso yo siempre le exhorto a las personas que usted tiene que saber en lo que usted está involucrado. Claro, no es sí. solamente que alguien me habló y que ya Exacto. yo soy porque alguien me dijo. Exacto. Y siempre es bueno saber, y nos gustaría que nuestros amigos también supieran un poco sobre nosotros. Bueno, podemos hablar de 4 renglones que en realidad yo no lo vería como una jerarquía porque nada está por encima de nada. Exacto. Incluso a mí me gusta mucho lo que la Iglesia Adventista cree, porque al final, el dueño de todo esto es Dios. Exacto. O sea, no hay un dueño, no hay un O sea, jefe. nosotros estamos así, al mismo nivel, y entonces... Exacto. Lo que sí lo podemos ver son como eslabones, vamos a decir una cadena, eslabones, no estamos hablando de escalera ni nada. Porque si lo vemos como una jerarquía, vemos que alguien está por encima de alguien. Exacto. Y aquí no ocurre eso. Aunque siempre hay una persona que está encargada, que es el responsable, que es el que dirige, que es el que organiza, siempre está a la cabeza, al frente, pero en realidad el que está delante de todo es Jesucristo. Amén. Tenemos la iglesia local, que es lo que más relacionamos, lo que más está cerca de nosotros, donde nosotros podemos participar y ese tipo de cosas, que por cierto, en eso nos vamos a enfocar el día de hoy, en la iglesia local, cómo una iglesia adventista busca sus predicadores, cómo toma sus decisiones, cómo maneja el dinero, que bueno, creo que un poco ya tratamos más o menos sobre eso, y ese tipo de cosas. Para que una iglesia local, lo que nosotros conocemos, donde vamos a adorar, sea iglesia, tiene que pasar por un proceso. Viene a pasar por un proceso, se hace un grupo. Pero ese grupo viene porque hay una asociación de iglesias que está en áreas específicas para regir esas áreas específicas. Discúlpeme, porque aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, allá en Santo Domingo yo conozco la asociación perfectamente. Aquí serían las conferencias. Conferencias, exacto. Exacto, que vendría siendo lo mismo, 2 palabras. Exacto, pero por cierto, van a ver una palabra de asociación misión. ¿Por qué misión? Porque la asociación o conferencia llega a ser asociación o conferencia ya luego de que la misión está aprobada. Lo vamos a ver, lo estoy haciendo del más bajito, no en el sentido de importancia. Y no solamente eso, disculpa que te interrumpa. Para un campo llegar a ser asociación o conferencia, en este caso, tiene que tener aquí en Estados Unidos 6,000 miembros. Ok. Y tú sabes, para poder llamarse conferencia. Okay. Si no llega a los 6,000 miembros, no se llama conferencia. Ya sería como la misión, una misión. Entonces luego ya cuando pasa de esa cantidad, se llama ya conferencia. Tiene que tener ese requisito, tiene que tener 6,000 miembros. Okay. Y antes de pasar a la asociación misión, también quiero decir que la iglesia tiene una junta directiva. Y la asociación misión o conferencia también tiene una junta directiva. Y también está lo que es la unión. La unión, que es la que rige diferentes asociaciones o conferencias. Así vamos, iglesia local, asociación, misión, unión. Exacto. Y está lo que es la asociación general. Exacto. O la conferencia general, que lo conocemos, que es... no quisiera... Pero en este caso se olvidó uno, que es la división. Oh, sí, la división. Por ejemplo... división, por ejemplo, interamericana. Sí, división norteamericana. No. Este país tiene una división para este país. Por la cantidad de miembros, cantidad económica que produce y así. Entonces, hay que explicarlo bien eso de cantidad económica. Porque la inversión para un negocio ahí. No, tú sabes que mira que lo que pasa, la gente no entiende, mire. Es una división porque mira, eso conlleva un gasto. No, y que donde... Le voy a decir una cosa, porque puede ser que para oídos sensibles sea un poco difícil de digerir.
pero a veces donde hay más recursos se amerita más atención. Exacto. No por importancia del dinero, de que valen por el dinero, sino que hay más fácil enemigo. Entonces hay que ponerle más atención. No es algo como que uno quiere hacer diferencia, como no, mira, ya en África son menos importantes. No. Lo que pasa es que precisamente por todo lo que se maneja aquí, requiere una atención especial. Sí, y no solamente eso, mira, hay varios aspectos para que tú puedas hacer una división. Tú tienes que tener un número de conferencias. Exacto. Un número de conferencias que se equivaldría a un número de personas. Ese número de personas equivaldría también a un número económico, porque miren qué pasa. ¿Cómo va a haber una división que va a regir todas esas conferencias y esa división no tiene dinero para suplir material evangelístico que tiene que tener esa división? Exacto. Para suplir muchas iglesias que tiene que hacer? Entonces no es una división. Exacto. Porque no hay dinero siquiera para eso. O sea, que tiene un porqué. Tiene un porqué, exactamente. Exacto. Entonces, es importante saber eso. O sea, tenemos iglesia, asociación, misión, unión, división, y ya viene la conferencia general. Exacto. Entonces, la asociación general tiene lo que son las divisiones. Ellos trabajan de la mano. Exacto. Porque no pueden estar en todos los países, no pueden estar en todas las Exacto, regiones. no pueden. Entonces, de esa manera, ellos pueden, o sea, se puede lograr lo que es la unidad, porque si usted va a China, aunque usted va a escuchar el tema y todo en otro idioma, usted va a ver la misma organización. Exactamente. Se hacen las mismas cosas. Claro, trascienden culturas y ese tipo de cosas, pero siempre el orden es el mismo. Es lo mismo. Mira, esta es una iglesia tan organizada que, por ejemplo, en República Dominicana, que es la Unión Dominicana, los pastores tienen un mismo sueldo. No importa que su iglesia produzca mucho. Por ejemplo, hay una asociación en República Dominicana que es la Asociación del Sur, no se me enojen, que es la asociación más pobre, obvio, por las personas que viven en esa área. Entonces, los pastores del país ganan de acuerdo a cómo ganan esos pastores. Porque si los otros pastores de las otras asociaciones ganaran más, nadie quisiera trabajar en el sur. Lamentablemente suena duro. Suena duro, pero es así. Entonces, la iglesia tiene una equidad, igualdad, equidad, de todo. ¿Por qué? Porque es algo justo para que todos, claro. Entonces, de acuerdo al país, se le paga al pastor para que viva, porque la iglesia adventista tiene algo, no le permite al pastor tener otro trabajo. Exacto, el pastor solo solamente es pastor. Exacto. Vive de esto. Entonces, uno remontándose un poquito en la Biblia, cuando tú hablabas ahorita, me llegó a la mente Jetro, cuando le dijo de la organización a Moisés, bueno, pero tú te vas a agotar, porque aquí vienen a traerte caso hasta simple. O sea, cada cosita que pasa aquí, de 2 millones de personas van a venir donde ti, tú te vas a morir. Búscate personas que tengan, ¿verdad?, esas condiciones para ayudarte. Y que tú lo divides en 100, en 50 y vengan a ti los casos ya y tú consulte con Dios. O sea que Dios nos está mostrando en su palabra desde allá que Él aprueba y busca y hace todo con un orden. O sea que eso es parte de lo que nosotros ser así, pienso que viene divino esa forma de nosotros organizar la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Incluso Jesucristo, cuando andaba Judá, del tesorero, ellos manejaban ingresos en ese pequeño grupo. O sea que eso es parte, y yo particularmente era una de las personas que antes de ser adventista la criticaba bastante por no conocer. Para mí eran simplemente personas que querían ponerle cosas a la Biblia. Son como cargando lo que ya Dios dijo, el reino de gracia. Ese era mi concepto. Señores, cuando yo llegué a la iglesia adventista, que la conocí más, yo dije, wow, es una cosa impresionante la organización que hay en esta iglesia, que aquí no es como, ¿cómo te digo? No es que cualquier persona no puede ser utilizada por Dios, pero no es como, vino fulano y vamos a hacer aquí. No. Aquí tenemos una forma de organización en la iglesia donde hay, como tú decías ahorita, una junta cada año. Se eligen un grupo de personas, se hacen unas reuniones donde se ora y eso. Se hacen unas reuniones que tiene su procedimiento para hacerse y elegirse esos miembros que van a estar ahí. Y esas personas cada año Dios lo utiliza para elegir
a esas personas que van a dirigir al siguiente año. Y esas personas tienen una responsabilidad ante la iglesia. O sea que aquí no es como que llegó el pastor y como tú decías, y el pastor toma decisiones a diestra y siniestra, ¿no? Aquí los miembros son parte de las decisiones. Exactamente. Y no solamente eso. Todo el que no conoce lo que es una iglesia adventista puede decir cosas fuera de lugar. Sí. Porque no cuando tú no conoces algo, tú dices lo que tú creas o lo que tú has escuchado. Lo que te llega. Realmente. Exacto. Mira, esto es un tema largo que yo quisiera que hagamos una serie más luego por segmento. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de la iglesia local, de cómo se organiza una iglesia local. Más luego podemos cómo se organiza una conferencia, cómo se organiza. Entonces, es importante saberlo porque muchas veces incluso miembros de iglesias se confunden. Muchos se enojan porque cuando le hablan de organización, porque no saben. Cuando tú no sabes algo, tú ignoras esa parte. Entonces, cuando ignoras esa parte, es como una pared, un choque. Para ti es un choque. Tú sabes, y vas a encontrar situaciones que más luego vamos a hablar, donde tú vas a decir, no me quieren dejar trabajar. No es que no te quieren dejar trabajar, es que hay una organización. Por ejemplo, una iglesia local comienza por un pastor que lo manda a la conferencia, asociación o misión. Y mira qué bueno que tú mencionas el pastor que lo manda a la conferencia. Nosotros estamos tan arraigados en la palabra de Dios y seguimos tanto a Cristo que cuando uno se está encariñando mucho con el pastor vienen... Se lo llevan. Eso fue un golpe muy duro. Cuando yo llegué aquí a la iglesia adventista, yo recién llegando, no, que el pastor, y yo, ¿cómo? Que cada cierto tiempo, porque yo venía de otra cosa. Y yo, cada 5 años lo mueven. ¿Y yo qué? No. Nosotros no seguimos un pastor. Y lo que me gusta también de eso es que, fíjate que el pastor tiene también ese equipo, una ayuda en nuestra iglesia local y en todas las iglesias. Tiene el pastor, tiene los ancianos, tiene los departamentos. Yo soy departamento de hogar y familia en este año, soy departamento de misionero y ustedes también. Y entonces eso también va de la organización con lo mismo, organizado, todo organizado. Desde los miembros, desde lo más alto, desde lo más pequeño, todo tiene una organización en nuestra iglesia. Entonces, como decíamos, tenemos un pastor. ¿Qué pasa? Cada iglesia, para elegir su directiva, cada año, lleva al pleno de la iglesia quienes van a formar lo que es una comisión mayor, que va a depender del número de personas que la iglesia decida. Casi siempre debe ser un número impar para que en las votaciones siempre alguien quede arriba. O sea, y no pasemos una vida entera votando. Entonces, esa comisión mayor se encargan de elegir una comisión menor, que es la comisión que va a elegir la directiva de la iglesia. No necesariamente tienen que ser los mismos de la comisión mayor que vayan a ser de la comisión menor, no, pero los de la comisión mayor eligen los que van a ser parte de la comisión menor. Cuando se elige la comisión menor, entonces la iglesia en 2 semanas vota si está de acuerdo que esos sean miembros para la comisión menor. Primero se presentan los nombres, se le deja las puertas abiertas a la iglesia para que dé observaciones si creen que hay un hermano que no puede ser parte. Que no debería. Entonces, a la siguiente semana se vota, ya se ratifica las votaciones. Si la iglesia dice que sí, entonces ya esa comisión menor se junta para elegir la directiva. ¿Cuál directiva elige esa comisión menor? Todo lo que tenga que ver con la iglesia. ¿Cuáles son esos cargos? Por ejemplo, yo voy a mencionar uno, ustedes mencionan otro. Ancianos de iglesia. Dentro de ancianos de iglesia se elige un primer anciano que es que dirige ese departamento. ¿Cuál es la función del departamento de ancianos? Es la función de un pastor en ausencia del pastor. Los guías espirituales. Todos los ancianos de la iglesia deben tener las mismas características. No importa que usted sea el primero o que sea de los ancianos. Si usted es anciano es porque usted tiene la capacidad para ser el primero. Si no es así, entonces no debería estar. Porque el manual habla mucho de las condiciones de un anciano. Un anciano debe ser una persona espiritual, consejera, que estudie la palabra, que busque de Dios, que sea un ejemplo. En su hogar, en su lugar de... No puede ser una gente que en su casa hay un desastre. Lamentablemente no puede ser una persona que no pueda gobernar su casa. Tiene que gobernar su casa. Tiene no que ser el jefe, sino que ser la cabeza. Que son cosas diferentes. Tiene que ser una persona de conducta intachable,
tiene que ser una persona que aporte, tiene que aportar porque no puede ser un infiel. De paso, la iglesia adventista no nombra infieles. Cuando hablo de infieles, la palabra de Dios dice que debemos ser fiel en todo, tanto en los mandamientos como en los diezmos y la ofrenda. Entonces, la iglesia adventista no nombra infieles. O sea, que se sepa, porque lo oculto nada más lo sabe usted. ¿Y por qué no lo nombra? Porque nadie puede ser dirigente. No. Nadie puede decir, señores, vamos a dar diezmo y ofrenda. Sí, no diezmo y No diezmo y ofrenda. También usted no puede decir, vamos a guardar el sábado si usted no lo guarda. No vamos a decir, no se puede robar si usted está robando. No se puede tener ídolos si usted lo está teniendo. O sea, son muy cuidadosos con eso. Esa es la parte de los ancianos. Ahora, por si usted está viendo este video. Dice, pero yo conocí por mi casa. Somos humanos, estamos aquí. Y no conocemos el corazón. Y no conocemos el corazón, claro. Han pasado casos que a pesar de todo ese filtro que Leo está mencionando, que se elige un grupo, que se ora, que se busca el testimonio de esa persona, bueno, las personas podemos caer, lamentablemente. Es que no hay manera. O sea que... No hay manera de... No tiene poder contra eso. Porque... La iglesia cree lo que usted dice, señor. Lo que usted dice. La iglesia cree lo que usted dice y cree en lo que ve. Más de ahí ya la iglesia no puede hacer, porque tampoco somos justicia, ni somos lamentablemente sí, hay personas que con el nombre de Adventista del Séptimo Día han hecho cosas que no son dignas de lo que nosotros predicamos, pero ya eso es cosas que lamentablemente el Señor se escapan de la organización. La iglesia en general se enfoca más en la palabra, en la Biblia, la iglesia adventista, porque yo visitaba muchas iglesias, pero el Espíritu de Dios con la Biblia me ayudó a darme cuenta que esta era la iglesia que estaba más organizada según la palabra de Dios. También le siguen los departamentos, por ejemplo, jóvenes, que se dice que es el departamento más importante, que es el departamento de obra misionera, porque todos los departamentos en la iglesia adventista son de obra misionera, aunque tengan nombres diferentes, porque el departamento de jóvenes es para hacer obra misionera con los jóvenes, niños, con los niños, conquistadores, aventureros, escuela sabática, es para hacer obra misionera, todos son para hacer obra misionera, todos son elegidos de la misma manera que se eligen los ancianos en la comisión. Luego que se elige todo ese personal, los directores, no los ayudantes, los directores se eligen todos, la iglesia vota, se le da una semana también para que la iglesia observe y diga, no, ese no puede ser. La iglesia observó, votó, esos son. Entonces, todos los directores de departamento, director de obra misionera, director de escuela sabática, director de jóvenes, director de escuela sabática, director de conquistadores, de aventureros, de guías mayores, mayordomía, hogar y familia, educación, redes sociales, comunicaciones, seguridad, director de publicaciones, todos forman lo que es la junta de iglesia. La junta de iglesia es la que se reúne a hacer los planes de las cosas que la iglesia va a hacer durante el año. Exacto. Cosas que usted no puede hacer como miembro de iglesia. ¿Qué cosas usted no puede hacer como miembro de iglesia? De una iglesia. Dentro de la misma iglesia. Dentro de la iglesia. ¿Qué usted no puede hacer como miembro de iglesia? Bueno, hay un departamento, por ejemplo, en la iglesia, que es el departamento de diáconos y diaconisas. Ajá. Por lo menos cuando yo me bauticé, así fue que me instruyeron, que yo no puedo agarrar la iglesia y venir como que, vean, yo siento como que deberían poner el púlpito, déjame ver. Y yo puedo ponerlo. Y este banco, no, pero este abanico, no me gusta este color. Este color no es como de mi agrado. No, la iglesia no funciona así. Lamentablemente, o gracias a Dios, mejor dicho, esto no es así con su gusto. O sea, que como miembro de la iglesia no puedo simplemente reorganizar las cosas e imponer mi criterio. Hay un departamento encargado de cuidar y velar por lo que es el templo. Y ellos tienen la autoridad, porque se la ha dado a la iglesia, como ya hemos dicho, esa autoridad que tiene es porque la iglesia ha confiado a través de lo que el Espíritu Santo ha puesto para que esa persona sea encargado de eso. Y el departamento de diáconos y diaconisas son como los guardas del templo, cuando hay Santa Cena, ellos son los que tienen que ver con todas las cosas. Eso es algo que se delimita a ese departamento. ¿Qué otra cosa yo no puedo hacer como miembro de iglesia? Creer que el departamento mío yo voy a hacer lo que yo quiera. Exacto. Porque yo soy la directora. O sea, hay lineamientos. La iglesia tiene lineamientos. Tú no te puedes salir de ahí. Exacto. Claro, a ti se te da la prerrogativa para tú ser director y dirigir tu departamento. Exacto. Pero de acuerdo a los lineamientos. Luego de que yo hago mi programa, yo tengo que llevarlo a la junta. Y tiene que discutirse ahí los pros, los contras. Sí. ¿Por qué? Porque la iglesia no soy yo. Y si algo sale mal,
no soy yo la responsable. En realidad. El nombre de la iglesia. Es la iglesia, exactamente. Exacto, claro. También, por ejemplo, el asunto de las predicaciones es un tema que lo dominan los ancianos de iglesia casi al 80-90%, porque también los otros departamentos, cuando tienen sus programas, llevan sus propuestas a la junta. Ok, en el día de aventureros va a predicar Leo Beato. La directora de aventureros lleva ese programa a la junta. También día de conquistador, también si educación tiene un día, mira, va a predicar al fulano, este va a ser el programa, hay un costo de tanto, entonces la junta aprueba, no aprueba, Se le hace modificaciones, todo tiene que pasar por la junta de la iglesia. Yo he visto mucho que se confunde. Miren, la escuela sabática tiene lo que son maestros. Para usted incluso ser maestro de escuela sabática, el departamento de escuela sabática elige los maestros que quiere, pero tienen que ser aprobados primero por la junta de la iglesia y luego por la iglesia. Porque todo lo que la junta de la iglesia hace, todo, absolutamente todo, tiene que ser aprobado por la iglesia. O sea que todavía la junta de iglesia no tiene potestad por encima de la iglesia. O sea, lo que la junta hace propuestas a la iglesia. Sí, la junta le hace propuestas al pleno de la iglesia. Entonces el pleno levanta la mano y dice, ok, está bien. Aún así, para que ustedes vean que ningún hermanito, por muy flojo que sea, por muy chiquito que sea, como usted lo considere, y que está por debajo de la junta de iglesia. No. La junta de iglesia tiene que pedirle permiso a ese hermanito. Decir, ok, está bien, porque es parte del pleno. O sea, hay que tener mucho cuidado. Muchas veces yo me he visto situaciones muy lejos de aquí, donde las personas quieren hacer cosas y poner cosas y hacer programas no escritos, no aprobados. Y eso no está bien porque hay una organización. Y yo estoy seguro que la mayoría de iglesias, no voy a decir todo para no equivocarme, les gusta lo que es el estudio de la palabra, les gusta, pero es bueno organizarse, porque cuando tú tienes un programita organizado, bien establecido, tú lo llevaste a la junta de iglesia, se aprobó en la junta, se aprobó en la iglesia, ya nadie te lo puede quitar. Pero si tú no llevas ningún programa, tú no puedes decir, oh, la iglesia no quiere que yo haga esto. No, tú no tienes una propuesta. Tú tienes que tener una propuesta para tú, porque la iglesia adventista funciona de esa manera organizada. ¿Dónde se rige la iglesia? La iglesia tiene un manual. ¿Dónde se hace ese manual? Se hace lo que es cada 5 años. Se hace una junta mundial donde de cada conferencia se mandan delegados, pastores y laicos. Los laicos son los miembros regulares de iglesia. Pastores y laicos. El año pasado fue en Missouri, fue en San Luis. Entonces, en ese congreso se eligen lo que es todo lo que tiene que ver con la división general, pero se le hacen modificaciones o se deja igual el manual de iglesia. Por eso es importante tener los nuevos manuales, porque siempre hay modificaciones que se le hacen a las cosas. Y como el tiempo ha avanzado con esto de las redes sociales, hasta eso se ha tenido que meter dentro del manual, porque para saber, porque como tú dices, vamos a suponer, la iglesia se encuentra con la realidad ahora de las redes. Exacto. Pero como la iglesia tiene unos principios basados en la Biblia, la iglesia tiene que delimitar qué dentro de ese departamento se puede, no se puede, cómo se va a organizar ese departamento para que cuando la iglesia local tenga que ponerlos a cápita y el que va a dirigir sepa que tiene un lineamiento por donde seguir, porque si ya nosotros sabemos qué camino seguir, es más fácil nosotros transitarlo, pero si cada quien viene con cosas que posiblemente no estén alineados a la misión o lo que Dios ha puesto en esta iglesia, entonces se puede, por eso decía Jan ahorita, cuando usted va a cualquier parte del mundo, los mismos principios que ríen la iglesia adventista en cualquier parte del mundo usted lo va a encontrar. La misma forma de recoger el diezmo, la misma forma en que donde llega el diezmo, los himnos, la misma organización, cómo llega a ser una iglesia ya establecida. Los mismos principios, es igual. Las mismas normas. Es igual. Ahora, con la diferencia de que hay, claro, culturas diferentes, no todos somos de las mismas culturas, pero la iglesia en sí, la base de las iglesias es igual. Cristo. Y hay una parte también que me gustaría mencionar, porque la iglesia tiene un manual.
donde ahí está todo lo que se necesita para regir y dirigir la iglesia. Pero también la iglesia tiene una página oficial y a veces emite comunicados oficiales de acuerdo a diferentes temas que tal vez no están en el manual directamente, pero son temas de la actualidad donde se necesita hacer reuniones para tomar una posición. La iglesia tiene posiciones sobre temas incluso controversiales. Sí, exactamente. Por ejemplo, hay temas del aborto y controversiales y que la iglesia, vacunas. Todo eso, la iglesia tiene una opinión y como decía ahora Dolis, todo esto suena como muy, como complicado, pero realmente nosotros sí entendemos que el Señor nos ha dado una misión. Todo esto se traduce en lo que tú decías. Nosotros tenemos una misión y es llevar a Cristo a todas las personas del mundo. Amén. Pero mientras más nos organicemos, mejor lo haremos. Ahora, eso significa que nosotros, por ejemplo, porque hay personas como tú dices, dicen, bueno, mira, yo este año no quedé en ningún cargo, no voy a ser parte de directiva, no voy a estar en la junta. Entonces yo me voy a sentar y me voy a... No, la iglesia entiende que cada miembro tiene una última responsabilidad con Dios. Sí. Y que dentro de su compromiso con el Señor tiene que idear formas de trabajar. Incluso que la organización es tan importante que la iglesia se cuida hasta de lo que se habla en los púlpitos. Hay una parte en el manual que dice todo lo que una persona no debe decir del púlpito. El púlpito es el podium donde se paran los predicadores. Incluso hay una, ¿cómo decir? Hay un cuidado, un celo por lo que se habla ahí. Porque, y yo me voy a ir un poquito más profundo, ustedes me van a disculpar, pero si ustedes quieren ponerse los trajes conmigo, lo vamos a probar. Miren por qué la organización es tan importante, que la iglesia ha tomado la posición de tener un manual, de tener comunicados oficiales, para que cuando usted llegue a la iglesia, usted entienda esas cosas y crea esas cosas. De acuerdo, no es obligatorio. Hay gente que no cree en algunas cosas. Pero de ahí a que tú prediques lo que va en contra de esos comunicados, la iglesia se cuida mucho. ¿Por qué? Miren, yo recuerdo que cuando salió el asunto de la vacuna, hubieron muchas cosas y ahí había gente que querían como que la iglesia tomara una posición, que dijera que sí, que no, que si se la ponían, que si no se la ponían. Pero la iglesia no toma decisiones con temas que tienen que ver con usted, con algo, una decisión personal que usted tiene que tomar. Habían gente brava que estaban diciendo, no, porque yo no me quiero poner la vacuna y la iglesia me tiene que dar una carta. La iglesia no trabaja de esa manera. Las posiciones que la iglesia toma son sobre temas bíblicos. Ponerse una vacuna no es un tema que la iglesia tenga que decir, no, nosotros vamos a tomar la decisión de que el que es adventista no se ponga la vacuna. No tiene sentido, no tiene lógica. Porque la vacuna ni estaba matando gente, ni estaba inyectando los chips que la gente estaba hablando y todo ese tipo de cosas. No, yo lo digo en ese sentido, porque no de todo la iglesia tiene que tomar una posición. No, sí, que hay un margen de criterio que usted tiene, donde usted como persona individual, y es lo mismo que te decía, como persona individual usted toma decisiones, pero también usted tiene una responsabilidad con Dios. O sea, la iglesia está organizada, pero usted también, dentro de lo que ya usted conoce que la Biblia manda, usted tiene la libertad de buscar la manera de trabajar para el Señor. Usted no puede excusarse sobre ciertas cosas para decir que usted no lo deja. Porque el Señor le ha dado, no me pusieron que, el Señor quiere que yo me siente un año porque es que no me pusieron de su director de nada. No, eso no es así. La iglesia dentro de la organización le dice a usted cuáles son los parámetros que nosotros como iglesia tenemos y usted tiene la libertad de entender que no debe en nombre de la iglesia hacer cosas que la iglesia no está de acuerdo, porque se supone que nosotros como iglesia nos regimos por la Biblia y para nosotros la Biblia es la base de todo. O sea, si se salió de la Biblia, olvídese que nosotros no vamos a estar de acuerdo. Y por eso somos tan controversiales, porque nos apegamos a un así dice Jehová, independientemente de que no seamos tan populares por eso. Porque precisamente yo que le dije ahorita que no era muy conocedor y criticaba, era precisamente porque no conocía, pero cuando fui aquí dice Jehová y yo vi la Biblia, yo dije, wow, esto viene del cielo, esto no es el capricho de un grupo de personas como yo pensaba, esto es algo que viene del cielo. Entonces, por eso nosotros como iglesia local tenemos personas, tenemos forma de cómo se hacen las cosas para lograr una armonía
y que inclusive a alguien se le reporte a alguien, porque cuando usted está dirigiendo la iglesia, usted tiene una responsabilidad y usted tiene que, a la junta de iglesia, usted tiene que, eso no es así que usted va a venir a hacer en nombre de un departamento, no es que usted es un jefe y usted va a venir a hacer lo que usted quiera, usted tiene que responder ante lo que usted haga porque usted tiene una responsabilidad. Por ejemplo, con los clubes, nuestros niños salen lejos de nosotros. Duermen. Imagínense si nosotros no fuéramos organizados. Si no hubiera un orden, ¿cómo mandamos nuestros hijos a los clubes a donde ellos se desarrollan? No podemos, tiene que haber una organización. Mira, Yana, es chocante para muchas personas la organización. Todo el que no es organizado le choca la organización. ¿Por qué? Porque muchas personas que tienen la posibilidad de llevar una propuesta, siendo elegido por la iglesia como director de algo, no la llevan. Sin embargo, quieren hacer algo fuera de lo que es el programa, teniendo la oportunidad de llevarlo. Y esto es una iglesia que cuando tú te organizas y llevas, yo casi a nadie he visto que le niegan la oportunidad de hacer algo. Si tú eres encargado de un departamento y tú tienes la oportunidad de decir, ok, yo quiero orar a las 12 del día, pues déjame escribirlo y llevarlo allí. Cuando a mí porque mira qué es lo que pasa, aquí hay algo legal. Si tú no tienes escrito que tú tienes que orar a las 12 del día y dentro de ese programa pasa un suceso, humanamente estamos aquí y puede suceder, lo primero que van a pedir, ¿dónde está eso escrito? Y la iglesia le va a pedir, la asociación le va a pedir a la iglesia, mándame por favor la minuta donde decía que ustedes tenían un programa a esa hora todos los días, porque yo tengo que dárselo al seguro que va a cubrir eso que pasó ahí. Si no está escrito, y tú te organizaste y lo hiciste y pasó un problema, entonces, ¿qué va a pasar? Que el seguro de la iglesia no va a cubrir porque esto se trabaja organizado. Entonces, para haber un sustento, tiene que estar escrito porque las minutas que hace la junta de iglesia, inmediatamente se levanta la mano y la iglesia ratifica, se convierten en legal. Ya el seguro tiene que cubrir automáticamente. Pero si tú lo hiciste y de repente hay dos que se les subió la calandrina o lo que sea y se armó un problema y hay niños, sucedió un problema y no está escrito en ningún lado. Eso no está escrito en ningún lado. Nadie puede responder. ¿Quién responde por algo que no estaba? ¿Entiendes? Entonces, la organización y más en países como Estados Unidos, escribir es algo sumamente importante. Y si no se escribe, lamentablemente, pueden haber consecuencias. Y ustedes saben que eso no le conviene a ninguna institución. Y más una institución que está tan bien organizada, que ha hecho el esfuerzo. ¿Por qué ustedes creen que en esos congresos cada 5 años no se gastan millones de dólares? Son muchos vuelos que se pagan y es la iglesia que los paga. ¿Entiendes? La arena donde se está organizando ahora, el salón de eventos donde se está organizando el Congreso Mundial, que fue como por 5 días, eso paga miles y miles de dólares. ¿Entienden? La comida de toda esa gente para hacer algo organizado y nosotros entonces desaprovechar esa organización que la iglesia ha hecho un esfuerzo y un dinero gastado que podía ser, vamos a suponer, para evangelismo, pero es un dinero que yo digo que es bien, porque cuando tú te organizas y la iglesia tiene que dar una postura sobre el aborto, por ejemplo, se gastó el dinero, pero está bien hecho, tú sabes. Entonces es importante prestarle mucha atención a eso, que la iglesia ha gastado tiempo, esfuerzo y dinero para hacerlo, para que la iglesia funcione bien. Mira, y la organización es bíblica. Como ya me estaba mencionando, los apóstoles estaban organizados. Sí. Jesús lo organizó. Pero nosotros ver cómo Dios dirigió al pueblo de Israel por el desierto y de la manera que ellos sabían cuándo se tenían que detener, a dónde iban a poner sus carpas. Ellos no andaban atrás de Moisés. ¿Dónde que no vamos a poner? No, había un mapa. Ellos tenían un mapa hecho. No, y como ellos salían, todo era un orden. Era organizado, porque si tú te pones a pensar, la organización hasta nos ayuda a nosotros, nos protege. Porque el desierto, lo que hay es muerte en el desierto. Cuando no aparecen víboras, el calor te mata, o si no el frío de noche. Muchas cosas. Y el pueblo de Israel, claro, con todas las vicisitudes que tuvo y con todo lo que ellos hacían y que se alejaban de Dios y volvían y se acercaban, pero pudieron
estar en el desierto, pudieron pasar el desierto, porque había organización. En la Biblia yo no veo registrado que se perdieron niños, que gente se desaparecieron, que nunca lo encontraron, porque la organización nos protege. Así mismo como Leo estaba diciendo, cuando usted toma una decisión por sí mismo, la iglesia no puede hacer nada. Pero cuando usted se va por los lineamientos y por la organización, usted tiene una protección. Pero esto es porque la organización está para ayudarte a cumplir, no para obstruirla. Exactamente. Es para guiarla, incluso, no para pararla. Dice, Dios es un Dios de orden también. O sea, y por ejemplo, hacer algo desorganizado y que traiga un problema, eso para la misión. Porque mira qué pasa, tú haces algo malo y pasó algo, la iglesia perdió dinero. Ya hay un dinero que debió ser destinado para llevar 100 Biblias a los barrios, que ya no está porque nosotros hicimos algo mal hecho. Entonces es importante eso, que la organización es para que el pueblo se una. Porque tú te imaginas que el pueblo, todo desorganizado, todo el mundo por su lado. Cada quien por su lado. Entonces, la organización lo que hace es unidad para que el pueblo predique la palabra de Dios en unanimidad. Incluso tú llegas a la iglesia y ya tú sabes lo que tú vas a hacer. Exactamente. Porque a ti una semana antes te dicen si tú tienes alguna participación y tú vas preparado. O sea, ¿por qué será que me miran así? Algo habrá pasado. No, porque tú sabes. Bueno, ya casi estamos concluyendo. Ya no va a leer algo y ya vamos a tener una segunda parte, porque este es un tema bastante largo, bastante nutritivo para la iglesia. En el libro Testimonio para los Ministros, la página 26, la misma autora que mencioné anteriormente, dice, nos fue dada luz por su espíritu, en el sentido de que debían haber orden y disciplina cabal en la iglesia. La organización es esencial. El sistema y el orden se manifiestan en todas las obras de Dios y a través del universo. El orden es la ley del cielo y debe ser la ley del pueblo de Dios en la tierra. Eso es importantísimo, señores. Así que ya ustedes saben, mi gente, comenten, compartan. Así se dirige una iglesia adventista local. Luego vamos a ver cómo se dirige una iglesia, una asociación o misión. La iglesia mundial. Y después la iglesia mundial. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Dios le bendiga. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, YouTube como @aquí está la respuesta oficial. También estamos en TikTok como @aquí está la respuesta. Dios le bendiga y hasta la próxima.